Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos una vez más a Hora de Estudio Bíblico. Muchas gracias por su sintonía una vez más. Qué gozo y qué privilegio que tenemos al estar vivos un día más. Cómo le agradezco a Dios por el privilegio de estar aquí con ustedes. Muchos en este día deben estar presentes en algún funeral. Pienso que cada uno de nosotros debería agradecer a Dios por la vida que Él nos presta. Tome su Biblia, por favor, estimado oyente, y vamos al libro de Génesis. Abra allí en el capítulo 30. Seguimos avanzando en el estudio de este maravilloso libro que Dios nos dio. Es un hermoso registro, todos los grandes comienzos de la humanidad. Ahora bien, antes de ir a este capítulo 30, vamos a orar a Dios. Amado Padre, hoy vamos a estudiar nuevamente tu palabra. Nos damos cuenta que el hombre no puede vivir solo de pan, sino que depende de toda palabra que salió de la boca de Dios. Padre, acudimos a ti para recibir algo de tu palabra para nuestros corazones. Tenemos muchas necesidades y son muy variadas, pero aún así sabemos cuán única y singular es tu palabra escrita y la habilidad que tiene de alcanzar todas las necesidades del corazón humano. Dios, sé misericordioso con cada uno de nosotros y cada uno de nuestros oyentes en este día. Que haya algo de tu palabra para cada uno de nosotros y que cada uno pueda someterse a lo que entendemos de tu palabra. Te pedimos nos instruyes y alientes en el día de hoy con tu palabra escrita. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis amigos, llegamos al capítulo 30 de Génesis y aquí tenemos un registro de la familia de Jacob y del nacimiento de sus hijos. Vamos a encontrar algo aquí en la Biblia que puede que le sorprenda a más de uno, pero de todos modos lo voy a presentar porque es algo que sucedió y está registrado, aunque es algo que Dios no aprobó. Permítame comenzar con el versículo 1. Dice que viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana Lea y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió Bila, y dio a luz un hijo a Jacob. Ahora quiero enfatizar el hecho de que yo creo que esta es una práctica que Dios nunca aprobó. Es verdad, está registrada en la Biblia, pero Dios no la aprobó. Se da cuenta, era una práctica que comenzó mucho antes en la historia. De Hechos, vemos el comienzo de en Génesis capítulo 14. Allí hay un rey llamado Amrafel y muchos eruditos creen que se trata del rey Hammurabi, el rey pagano que escribió los códigos, las leyes de Hammurabi. Y entre esas leyes que él escribió estaba este privilegio de una mujer que no podía tener hijos, el privilegio, la salida de darle su sirvienta a su marido para poder tener hijos por ese medio y luego, de una manera legal, ese hijo estaría en su familia y sería hijo de la mujer que no podía tener hijos. Esa era una ley escrita, pero no una ley bíblica. Creo que Dios nunca aprobó esas leyes humanas, pero era una práctica común en aquellos días y muchos israelitas se involucraron en esa práctica. Entonces, lo que Raquel le estaba sugiriendo a Jacob aquí en capítulo 30 no tenía la aprobación de Dios. Recuerde que todas estas cosas están registradas en la Biblia, pero no necesariamente tienen la aprobación de Dios. Más adelante David cometió adulterio con Betsabé.
quedó registrado en la Escritura, pero Dios no lo aprobó. Muchos pecados quedaron registrados en la Biblia, pero Dios, obviamente, no aprueba ninguno. Así que quiero destacar eso una y otra vez, que esto que leemos en el capítulo 30 no tenía ni tiene la aprobación de Dios. Ahora, el hogar de Jacob no puede haber sido muy feliz. Esto era un verdadero desastre. Para comenzar, él tenía 2 esposas. Esas 2 mujeres eran hermanas y eran rivales. Eso de por sí ya es un gran problema para cualquier hombre. Claro, él fue engañado por su suegro, que a la vez era su tío. No procuró esto, pero tenía eso. Sus esposas eran hermanas y Raquel, la más joven, era a quien él amaba, pero Raquel tenía un problema. Y su problema se menciona en el capítulo 29, versículo 31. Raquel era estéril. Dice el versículo, vio Jehová que Lea era menospreciada al principio y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Bueno, ese era el problema de Raquel. Ella no podía tener hijos. Y a causa de eso, ella hizo una sugerencia a Jacob en los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 30. Tal como les dije antes, Raquel era la amada de Jacob, pero Lea era la que le daba hijos. Ya tenía 4 hijos con Lea: Rubén, Simeón, Leví y Judá. Y uno puede ver o imaginarse que la vida sexual con Lea era mucho más gratificante a causa de esto, y Raquel, la cual Jacob amaba en un principio, no le estaba dando hijos. Y surgió la envidia. Hubo mucha envidia y hasta odio en la familia a causa de los 4 hijos que Jacob había tenido con Lea. Creo que cualquier mujer podía estar un poco envidiosa y celosa en una situación así. Así que tenemos una batalla de palabras entre Jacob y Rebeca en los primeros 2 versículos del capítulo 30. Aquí creo que tenemos una verdadera pelea verbal. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. En otras palabras, era como que ella le decía, esto es tu culpa, eres el padre de 4 hijos, pero con mi hermana, a mí no me has dado ningún varón, a mí no me has dado ningún hijo. Aún no he quedado embarazada, diría Raquel, debes hacer algo al respecto. Como podemos ver, aquí tenemos un problema matrimonial bastante serio. Y en el versículo 2 leemos que Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Yo no soy Dios, le estaba diciendo él. No me culpes, no es mi culpa. Yo no soy estéril, tengo 4 hijos con tu hermana. No me culpes a mí, eso está en las manos de Dios. Creo que aquí hay un punto que debemos ver. No sé si estoy dirigiéndome a alguna pareja joven que tal vez tuvo ese problema o se puso a considerar cuántos hijos iba a tener, y creo que hay algo que no debemos pasar por alto aquí. Es Dios quien da o priva de tener hijos. Quiero que se fijen en el capítulo 29, versículo 31. Allí leemos así, vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. ¿Lo puede leer allí? Raquel fue el primer amor de Jacob, y cuando Dios vio que Lea no estaba siendo respetada y amada, intervino, le dio hijos. Subraye eso en su Biblia, por favor. Fue Dios el que hizo posible que Lea tuviera 4 hijos. Su fertilidad provino de parte de Dios. Ahora, en el capítulo 30, versículo 2, Jacob dice, un momento, Dios te impidió el fruto de tu vientre, no yo, no me culpes a mí. Cuando Raquel tuvo el primer bebé, y lo leemos en el versículo 22, leemos, y la oyó Dios y le concedió hijos. Eso es lo que no debemos pasar por alto, estimado oyente. Creo que debemos dejar el tema de los hijos en las manos de Dios. Ahora, no estoy diciendo con esto que no debemos usar discreción. Pienso que es posible y hasta a veces necesario que tengamos discreción en este tema. Recuerdo en una ocasión una mujer que no tenía una buena salud, pero podía tener hijos.
Su esposo era muy falto de consideración con ella y tuvo 6 niños en 6 años. Y el médico le dijo, usted no puede tener más hijos, si no se va a morir. Ella tenía una condición física que con el embarazo y el nacimiento de cada bebé iba perdiendo años de vida. Pero su esposo no era considerado, no estaba haciendo lo correcto al tener todos esos hijos. Pero mis amigos, tengan en cuenta que Dios es el autor de la vida, y eso es lo que quiero resaltar. Dios dio fertilidad a Lea, y Dios hizo que Raquel, por un tiempo, no pudiese tener hijos. Y Dios tenía sus razones. Eventualmente Él iba a hacer posible que Raquel tuviera hijos, pero aún no era hora. Mi amigo, hay veces que el marido es el que es estéril y por eso no vienen los hijos, pero ese no era el caso. De modo que debemos entender que es Dios quien nos da los hijos, no debemos forzar situaciones ni ser desconsiderados. Ahora, en los versículos 3 al 8 del capítulo 30, Raquel actúa en desesperación y acude a uno de los códigos de la ley de Hammurabi, el rey Hammurabi. Toma una de sus siervas, que trabajaba en su hogar, y se la da a su marido para tener un bebé. Ese hijo pasaría a ser legalmente de Raquel, sería de Raquel. Aunque la madre biológica, la sierva, no tendría ningún derecho a reclamar al niño. Así que Raquel actuó desesperadamente y le dijo a Jacob, mira, no puedo tener hijos, quiero que te acuestes con Bilha. Cuando ella esté lista para dar a luz, dará a luz el bebé sobre mis rodillas, yo estaré allí en el alumbramiento, y leemos versículo 3, tendré hijos de ella. Lo puede ver, ese hijo sería legalmente de Raquel. Recuerde, Dios no lo aprobaba. La historia bíblica registra esto, pero no era la voluntad de Dios. Esto sigue la estrategia de un plan pagano. La voluntad de Dios era una mujer para un hombre y viceversa, y nada más. Nada disuelve el matrimonio excepto la muerte. Lo leemos en Romanos 7, en los primeros 4 versículos. Solo la muerte disuelve el matrimonio, así que vemos una mala práctica y no lleva el sello de la aprobación de Dios. Pero luego, comenzando con el versículo 9, vemos el resultado. Concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Y Raquel le pone nombre, Raquel lo llamó Dan. La palabra Dan significa juicio o juzgar. Ella simplemente estaba diciendo, bueno, Dios ha juzgado la situación y finalmente me dio un hijo. Y después, meses después de que nació el niño, concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Neftalí significa lucha, contienda. Y ella lo nombró así porque pensó, bueno, he estado luchando con mi hermana todos estos años, así que voy a llamar a este niño lucha, contienda. Ahora la historia no se detiene allí, Comenzando con el versículo 9, leemos que Lea se desquita. ¿Ve la lucha familiar que había allí? Dice, viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, le dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Gad significa ventura o fortuna, o algunos lo traducen como tropa o campaña militar. Creo que lo que ella estaba diciendo en efecto es, si quieres pelear, vamos a pelear. ¿Tuviste hijos con tu sierva? Bueno, yo también voy a tener hijos con mi sierva. Aparentemente, por alguna razón, Lea ya no estaba quedando embarazada, así que Lea se desquitó, y en estos versículos podemos ver la lucha que existe en esa familia. Jacob ahora es padre de 8 hijos. Piénselo, 8 varones, 4 con Lea, 2 con Bilha,
la sierva de Raquel, y 2 con Silpa, la sierva de Lea. Sí, mis amigos, aquel pobre hombre es ahora padre de 8 hijos. Tiene que alimentarlos, vestirlos, cuidarlos. Tiene 4 mujeres, 2 esposas y 2 siervas de ellas. Piensa el lío que hay en esa familia, el desorden. Dios nunca aprobó eso, ni lo aprueba en ningún momento. ¿Cómo se puede sentir una esposa cuando su marido duerme un día con una y otro día con otra y tiene hijos con todas? Imagínese que eso es una lucha. Jamás fue la voluntad directiva de Dios. Debe haber sido un hogar con todo tipo de peleas, y ese fue el resultado de una vida así. La vida feliz, la vida pacífica es la vida del creyente, el Hijo de Dios que vive en paz y en armonía con un solo cónyuge. Si Dios quiere que tengan hijos, que los acepten como que provienen del Señor, porque es así. Y si hay esterilidad en la familia y aparentemente Dios no quiere que tengan hijos, hay que aceptar la condición. Jacob no tuvo ninguna de esas bendiciones. Jacob se metió con sus mujeres en severos líos. Ahora bien, llegamos al versículo 14 del capítulo 30. En aquel entonces fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea, su madre. Permítame hacer una pausa y explicar un poquito qué son las mandrágoras. Y recuerde, dicho sea de paso, que Rubén fue el primogénito, era el hijo mayor. Si uno regresa al capítulo 29, leemos que concibió Lea, dio a luz un hijo varón y llamó su nombre Rubén. Ahora, pienso que a esta altura del relato, en el capítulo 30, Rubén ya debe tener entre 5 y 7 años. Jacob era padre de 8 hijos, pero no todos de la misma mujer. Él tuvo, como vimos, 4 por medio de Lea, y eso llevó al menos unos 4 o 5 años, y los demás con las otras mujeres. Así que es posible que Rubén ya tuviese 6, 7 años tal vez. Y él estaba jugando en el campo durante el tiempo de la cosecha. Y juntó algunas mandrágoras, tal vez con la ayuda de algún siervo, y se las trajo a su mamá Lea. Las mandrágoras son similares a manzanitas silvestres, y se creía que era una especie de afrodisíaco. Un afrodisíaco es un tipo de sustancia que se supone que posee propiedades que despiertan deseos sexuales y también crean fertilidad para poder concebir hijos. Ahora, la palabra afrodisíaco que usamos en estos días viene de Afrodita, y Afrodita era la diosa griega del amor y el sexo. Así que el afrodisíaco era un tipo de brebaje, llamémosle así, ¿eh? Ahora, si eso producía deseo sexual o no, yo no lo sé. Hoy sabemos que hay drogas en la actualidad que pueden crear fertilidad o deseos en la mujer, también en el hombre, pero en aquel entonces se creía eso sobre las mandrágoras. Bueno, el niño Rubén estaba en el campo y trajo algunas mandrágoras para su mamá Lea. Ahora, pensando en todo esto, usted podrá imaginarse lo que eso significó para Raquel. Al ver a Rubén venir y darle esas mandrágoras, esos elementos afrodisíacos, según pensaban ellos, dárselos a su mamá. Entonces dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Rubén te las trajo, pero quiero que me las des. De modo que ellas empezaron a negociar y a luchar allí, ¿eh? Y Lea dice en el versículo 15, ¿es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Raquel negocia con Lea y le dice, si me das las mandrágoras, cuando Jacob regrese esta noche podrá dormir contigo y yo no tendré ningún problema, ninguna queja. Bueno, mis amigos, aquí las mujeres estaban negociando. Y en el versículo 16 leemos, cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él. Ni siquiera esperó que él llegara a la casa, sino que le salió al encuentro y le dijo, tengo noticias para ti, esta noche vas a dormir conmigo.
Llégate a mí, le dijo, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Ella le estaba diciendo, yo pagué por esto. Le di a mi hermana las mandrágoras, esa sustancia de amor, digámosle así. Se las di y ahora me toca dormir contigo esta noche. Repito, mis amigos, nada de esto era correcto. Pero leemos en el versículo 16 que ella durmió con Jacob aquella noche. Y una vez más quiero resaltar la discordia que hay en este hogar. ¿Qué situación tan difícil para Jacob? Tener que vivir y trabajar en estas condiciones. Imagínense ese hombre saliendo a trabajar temprano al campo, trabajar todo el día, regresar a la tarde cansado, tener que lidiar con estas dos hermanas, que ambas eran esposas y se están peleando continuamente. Pelean constantemente por el amor de este hombre y por quién va a dormir con él y quién no. Tenemos un hogar muy convulsionado. Sin embargo, más allá de todo eso, Jacob siguió siendo la elección de Dios para mantener intacto el linaje real hasta la venida de Cristo al mundo. Dios había dicho, cuando Jacob y Esaú estaban en el vientre de su mamá Rebeca, que el mayor serviría al menor. No iba a ser Esaú, sino Jacob quien sería parte del linaje real. Así que tenemos esa pelea continua en la casa en cuanto a quién iba a dormir con Jacob. Y en medio de toda la problemática, Dios siguió siendo fiel a su palabra. Ahora bien, comenzando con el versículo 17 y hasta el 21, tenemos al menos 3 años durante los cuales Jacob tuvo 2 hijos más y una hija. Progresivamente se iba a ir elevando el número de los hijos de Jacob. Fíjese por favor, versículo 17. Allí hay algo que quiero que vea. Oyó Dios a Lea y ella concibió. Ahora fíjese, esto es también una lección para los matrimonios cristianos hoy en día. Por un tiempo Lea no pudo quedar embarazada. Ya había tenido 4 hijos con Jacob, Rubén, Simeón, Leví y Judá. Pero después en el versículo 9 del capítulo 30 leemos que dejó de dar a luz. O sea, por un tiempo no pudo quedar embarazada. Eso debemos también recibirlo de parte de Dios. Así que según vemos en el versículo 17, ella estaba preocupada al respecto. Ella debe haber orado al Señor por esto, ya que leemos, oyó Dios a Lea. Y bueno, concibió, dio a luz el 5.º hijo a Jacob, el 5.º hijo de ella, por supuesto, el 5.º hijo de Lea. Mis amigos, espero no molestarles, pero necesito resaltar una vez más que Dios es el dador de la vida. Dios es el dador de la vida. Así que ahora nace Isacar. Isacar significa recompensa, y creo que ella lo llamó así porque había pagado con las mandrágoras y pudo así dormir con Jacob. Luego en el versículo 19 leemos, concibió Lea otra vez y dio a luz el 6.º hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Este nombre significa morada. Ese es el significado del nombre. Y Lea tenía la expectativa ahora, otra vez la expectativa del principio. Su marido iba a habitar con ella, iba a morar con ella. Y luego en el versículo 21 leemos, después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Así que hasta ese entonces Jacob ya era padre de 10 varones y una hija mujer. Permítame decirle algo, amigo. Los problemas para este hombre se iban aumentando. ¿Qué lío es el que tiene Jacob ahora? ¿Cuánto problema para este hombre? Aún así, vemos que a través de todo esto, él se estaba acercando a Dios. Él se encontró con Dios en aquel sueño en Betel, cuando vio la gran escalera que descendía del cielo a la tierra. Y aquella experiencia con Dios le enseñó algo. No importa lo que suceda, Dios le había hecho una promesa. Dios le dijo que estaría con él, que contaría con su presencia, que le daría su protección, que le daría la tierra y la provisión.
Dios le dijo, todo esto será tuyo, y luego le dijo que se lo daría a su posteridad. Y mis amigos, como siempre, Dios estaba manteniendo su promesa. La posteridad estaba apareciendo en escena rápidamente, pues él ya era padre de 11 personas a esa altura, 10 varones y la nena, Dina. Pero ¿qué está descubriendo Jacob por medio de todo esto? Que Dios es fiel a su palabra. Dios es confiable. Uno siempre puede contar con Dios. Bueno, mis amigos, vamos a tener que dejar el estudio aquí por hoy. En nuestro próximo programa vamos a comenzar con el capítulo 30, versículo 22. Vamos a comenzar directamente con ese versículo y al llegar a esa porción y al llegar a ese párrafo, vamos a tener buenas noticias. Va a nacer José, el amado de ellos. Así que vaya leyendo a partir de versículo 22. Se lo recomiendo de nuevo. Lea Génesis capítulo 30, especialmente a partir de versículo 22. Esta porción es clave, y clave será la persona de José en el resto del libro de Génesis. Clave será la persona de José para la descendencia de Israel. Algo muy hermoso, muy hermoso. Bueno, en nuestro próximo programa vamos a llegar a las buenas noticias de su nacimiento. Así que los espero. Será hasta entonces. Recuerde, Dios es fiel. Más allá de nuestros errores, Dios es fiel a su palabra. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.